social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diremos los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos está en Twitter también, @DHMonitor, @FM_Fernández, y tiene las etiquetas @MonitorDDH y etiqueta Observa Crímenes y etiqueta Observa Atrocidades. Esas son las maneras de ubicarnos en las redes sociales. Nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 23 de junio, Día del Abogado Venezolano, tenemos el placer de tener a un colega que vive en Europa, doctor Calixto Ortega, quien es abogado, especialista en derechos humanos, magíster en Derecho Internacional Público, representante de Provea en Europa. ¿Qué tal, Calixto? ¿Cómo estás? ¿Eres abogado? ¿No eres abogado? Buenas, Fernando. Primero que todo, una confusión que suele ocurrir. No soy Calixto Ortega, soy Calixto Ávila. Pero no te preocupes que Ciertamente. Lo tengo aquí escrito y te cambié el nombre. Perdóname, discúlpame eso. No te preocupes, no hay problema. Sí, efectivamente, sí, soy abogado, soy especialista en derechos humanos, digamos, de muchos años de experiencia también, y también tuve el privilegio de estudiar en una de las academias más comprometidas con el tercer mundo en Bruselas, que es la Universidad Libre de Bruselas, en donde ha habido unos eminentes juristas que contribuyeron en el proceso de descolonización, inclusive de la colonia belga, por ejemplo, en África, muy comprometidos con los pueblos de África para consolidar el proceso de descolonización, como Eric David y el profesor Salmón, ¿no? Que son dos eminentes juristas, uno ya fallecido, pero digamos que esa fue mi escuela, una escuela muy buena realmente. Bueno, sin duda, Calixto, me consta que cualitativamente era una persona muy estudiosa y muy al día en todas estas cosas. Respecto a la equivocación con los nombres, a mí me ocurre a cada momento. Resulta que me han confundido a veces con un gran empresario español, Fernando Fernández Tapias, con un filósofo, Fernando Fernández Sabater, y también con algunos criminales que andan por ahí que tienen mi mismo nombre. De manera tal que con el tema de los nombres hay muchas anécdotas. Así que bueno. Sí, bueno, Calixto, bienvenido a este programa. ¿Qué significa, como cuestión preliminar, que Provea tenga una presencia en Europa? Es decir, ¿qué haces tú allá? Además de disfrutar las 4 estaciones y de estar pendiente de tantos temas que nos informas permanentemente. ¿Qué haces allá? Bueno, disfrutar las 4 estaciones es algo que se aprende, ¿no? Tú sabes que venimos de un país tropical y cuando enfrentas los inviernos aquí, los cielos grises son bastante fuertes. Hay un poeta belga que dice que el cielo es tan bajo y tan gris que un pájaro se ahorcó de él, ¿no? Es bastante fuerte el símil, pero así que bueno, pero no, yo creo que el tema de la presencia de Europa y de las organizaciones de derechos humanos venezolanas en Europa es muy importante porque evidentemente uno de los acontecimientos más tristes y de mayor gravedad es el retiro de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Estado, del gobierno del señor Maduro,
y al mismo tiempo también el retiro de la Organización de Estados Americanos. Este hecho ha puesto, por supuesto, la lupa sobre Venezuela en los escenarios europeos y más concretamente en las Naciones Unidas. Por lo menos yo creo que hay que señalar que el sistema de Naciones Unidas principalmente funciona en Ginebra, en Suiza. La Unión Europea sigue siendo un actor muy importante en el tema venezolano. No hay que recordar que en el tema de cooperación es uno de los actores más activos, que en el tema de la búsqueda de una solución negociada a la situación en Venezuela es tal vez el actor más fundamental actualmente. Y porque tiene unos vínculos con la región bastante fuertes, a pesar del hecho de que actualmente no existe, no hay la presencia de la embajadora de la Unión Europea en el terreno en Venezuela. Pero sin embargo la Unión Europea no puede negarse que es uno de los, tal vez el actor más importante multilateral en este momento, aparte de las Naciones Unidas, por supuesto, en Venezuela. Y finalmente, la Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y evidentemente es uno de los actores fundamentales. De hecho, es el motivo de nuestro programa hoy, Fernando. Entonces, evidentemente una presencia de las organizaciones no gubernamentales, o en el caso, hablo por lo pronto a nombre de Provea, es fundamental para justamente informar sobre lo que sucede en el país y poner información técnica en materia de derechos humanos, en la situación humanitaria, en un dossier como el venezolano, que si bien vemos que internamente ahí siempre ha estado asignado por una polarización bastante aguda, pues esa polarización también se trasciende a los escenarios internacionales y ahí es muy importante contribuir con información de las organizaciones no gubernamentales para mostrar la situación en el terreno, la situación real en el terreno. Esa es un poco la función de las organizaciones actualmente y creo que la contribución a los sistemas multilaterales. Yo creo que hay un hecho muy claro, y es que las organizaciones multilaterales y en particular el sistema de derechos humanos, la misma Corte Penal Internacional, no puede funcionar sin organizaciones de la sociedad civil del mundo entero. Sería un diálogo estéril entre diplomáticos que negociarían sus propios intereses y si los pueblos del mundo no tuvieran presencia a través de sus organizaciones en Naciones Unidas y en la misma Organización de Estados Americanos. Por eso es tan vital el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo donde existan situaciones críticas humanitarias y violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos. Sin duda, estamos muy conscientes de tu papel fundamental en el monitoreo de lo que hacen las instituciones multilaterales en Europa, pero también en la transmisión de información hacia Venezuela y por supuesto la incidencia que se tiene que hacer. Yo creo que estar contigo allá en Europa es una oportunidad muy grande para que todas las demás ONGs utilicen pues ese vehículo, esa vía, ese camino y bueno, aprendamos en este proceso tan interesante de la globalización a partir de esa experiencia de Provea. Bueno, mira, el tema de hoy, como tú mismo lo dijiste, es que tiene que ver entonces este fiscal nuevo ante la situación 1 de Venezuela, qué podemos esperar de él, qué balance y perspectivas podemos hacer de la situación presentada frente a la salida de la señora Fatou Bensouda. Y bueno, todas estas cosas. El tema es bastante grueso. Me gustaría ver qué piensas tú de qué dejó la fiscal y qué tiene que hacer el nuevo fiscal. Adelante, Calixto. A ver, yo voy a empezar por la segunda parte antes. Yo creo que es importante abordar el tema del nuevo fiscal, ¿no? Y entender un poco por qué hay un nuevo fiscal, ¿no? Hay un nuevo fiscal porque el sistema de la Corte Penal Internacional funciona de esa manera. Cada 9 años se elige una nueva fiscal. Ya hemos tenido un fiscal latinoamericano, el señor Moreno Campo. Hemos tenido una fiscal africana, la señora Fatou Bensouda. Y esta vez, por representación geográfica, le ha tocado a un europeo, y es el señor Karim Khan. El fiscal es electo por un órgano de la Corte Penal Internacional, que es la Asamblea de Estados Partes.
que es aparte de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional está formada por jueces y fiscales y se encargan del proceso penal propiamente dicho. La Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma dirige las políticas, digamos, generales de la Corte Penal Internacional en términos organizativos. Es la que decide cómo se organiza la Corte Penal Internacional, cómo se implementa un poco el Estatuto de Roma, y dentro de sus funciones está la designación del fiscal de la Corte Penal Internacional. Así que el señor Karim Khan es el tercer fiscal electo por la Corte Penal Internacional, que es una corte muy reciente, muy joven, con 20 años de existencia. Y el señor Karim Khan es un hombre también muy joven, de 51 años, y tiene una amplia trayectoria, ¿no? Él ha sido fiscal en la Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que son dos tribunales ad hoc, ¿no? Que nombrados para la situación específica, esa es la característica. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, esa es una diferencia importante. Pero digamos que este señor Karim Khan tiene una trayectoria en ese nivel, a nivel de fiscalías. Ha sido también un abogado litigante ante la Corte Penal Internacional, entonces ha sido el abogado, por ejemplo, del hijo de Gaddafi ante la Corte Penal Internacional. Ese es un punto importante también. Y también ha litigado en otros tribunales internacionales como el Tribunal Especial para Sierra Leona y el Tribunal Especial para el Líbano, defendiendo también a personas imputadas en esos tribunales. Finalmente, la experiencia más reciente es bien interesante en el caso del fiscal porque él estaba dirigiendo una investigación especial en Irak. En particular, él estaba investigando los crímenes cometidos por Estado Islámico en Irak desde el 2018. Así que este señor viene de un búnker en Irak dirigiendo unas investigaciones muy sensibles, ¿no? Y ahora se va a instalar en el edificio de cristal de La Haya, de la Corte Penal Internacional. Va a ser un cambio de escenario bastante fuerte, pero los dossiers van a ser igualmente importantes y delicados. Entonces, digamos que es un abogado, un especialista con una amplia experiencia, y entonces estamos, digamos que técnicamente en muy buenas manos, ¿no? Él viene a sustituir a la señora Fatou Bensouda, quien estuvo 9 años en el cargo, quien tuvo unos retos importantes, y yo creo que a veces hemos hablado de la fiscal yo creo que muchas veces desde las pasiones y también desde el desconocimiento de lo que significa ser fiscal del Tribunal Penal Internacional, que cubre la situación a nivel global de crímenes graves, ¿no? Entonces es un gran reto, por supuesto, y la señora Fatou Bensouda, por supuesto que tuvo algunos errores en su carrera, pero también tuvo muchísimos aciertos. Se le abona, por ejemplo, que haya impulsado el tema de los crímenes sexuales como crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Entonces ha habido muchísimos avances. De hecho, en el dossier venezolano, fíjate tú, Fernando, que uno de los crímenes que señaló la señora Fatou Bensouda en su informe de diciembre es el crimen de violencia sexual. Es decir, que ella tenía un especial interés en los crímenes de violencia sexual, en particular de las personas encarceladas en Venezuela. Y es un dossier muy sólido porque la señora Fatou Bensouda anunció en diciembre a que esa muestra que dijo ella no es una muestra de los crímenes, no es una decisión final de enfocarse en estos crímenes, sino se enfocó en aquellos puntos en donde había mayor solidez en la investigación. Y eso lo ha dicho con mucha claridad. Eso no obsta que se abran las investigaciones en el futuro, porque esta no es una decisión definitiva, lo que ha anunciado la señora Fatou Bensouda en diciembre, que fue su último anuncio oficial, ¿no? Pero es una muestra de hacia dónde va la investigación en el caso de Venezuela. Así que digamos que el fiscal Karim Khan tiene como reto seguir el trabajo que había llevado adelante Fatou Bensouda con un equipo de la Fiscalía. Y esto es importante decirlo, porque la fiscal trabaja con un equipo de personas en la Fiscalía, no solo para Venezuela, sino para muchos países que son asignadas a situaciones específicas. Así que lo que hace el señor Karim Khan no es inventar la rueda, sino simplemente retomar el trabajo de una institución. Si una de las características de la Corte Penal Internacional es que es una institución
internacional, y cuando existen instituciones tanto dentro de un país como fuera de un país, como en las organizaciones multilaterales, pues el cambio de batuta no significa un impacto grave en el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que esa es una de las características de la CPI, que es una corte reciente, pero que ha construido una sólida tradición institucional en 20 años. Así que ya veremos qué pasa. El fiscal, ya para concluir un poco sobre el fiscal, sobre esta pregunta para redondear, yo creo que es importante también decir que el fiscal no solamente frente al tema de Venezuela tiene grandes retos, internamente en la Corte Penal Internacional también tiene retos. Hemos visto cómo tiene, por ejemplo, que revisar todas las... hay un proceso de revisión en la Corte Penal Internacional que fue aprobado por la Asamblea de Estados Partes, digamos. No hablamos de una reforma a la CPI, sino una revisión. El fiscal debe asumir su parte en ese tema, se han distribuido tareas y la Fiscalía debe tomar algunas tareas dentro de ese proceso de revisión de la Corte. Y también tiene una serie de dossiers bastante delicados, como por ejemplo Afganistán y Palestina, que han pasado ya a hacer no examen preliminar, sino que están en investigación, que generó las sanciones de Estados Unidos a la señora Fatou Bensouda. Ustedes saben que, tú sabes, Fernando, que ella tuvo objeto de sanciones que acaban de ser levantadas por el señor Biden, que es un paso positivo en la posición de Estados Unidos hacia la Corte, pero el dossier de Afganistán y Palestina generaron ese tipo de sanciones desde los Estados Unidos. Y también tiene unos problemas importantes de recursos en la Corte Penal Internacional. Hace falta recursos económicos, eso es una realidad. De hecho, fue decidido recientemente por la Fiscalía el caso de Ucrania y de Nigeria para que fueran abiertas las investigaciones, pero por falta de recursos se encuentra congelado el trabajo en la etapa de investigación. Así que son grandes retos. Venezuela, por supuesto, que es uno de los grandes retos también del fiscal, ¿no? Es necesario decir que el fiscal tiene una autonomía absoluta, es su característica en un sistema judicial que funcione realmente. El fiscal es autónomo, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Un fiscal que no sea autónomo no es un fiscal que pueda ser merecedor de ese título de fiscal. Y el fiscal Karim Khan será plenamente autónomo de tomar su decisión. Tendrá que conocer que ha dejado la fiscal Fatou Bensouda y tomará una decisión. Por supuesto que la esperanza es que el fiscal encuentre que la investigación llevada adelante por el equipo de la fiscal es suficientemente sólido para abrir una investigación. Creemos que lo debe ser porque la fiscal ya estaba lista para anunciar una decisión, pero no lo pudo hacer por el recurso que introdujo el señor Tarek William Saab un mes antes de que la fiscal saliera y de manera confidencial. Con el ánimo, pues uno puede decir que está convencido de que el ánimo era dilatar al máximo el proceso para que la fiscal Fatou Bensouda no tuviera tiempo para tomar una decisión. Y ahí finalmente para esta primera intervención, la fiscal, porque ya me lo han preguntado varias veces, es que la fiscal incumplió su palabra de anunciar una decisión como ya había dicho, ¿no? Vamos a dejar este tema para después de los anuncios que vienen ahora a continuación. Vamos a tomar unos minutos muy cortos y regresamos con ese tema y un poco el balance de la gestión de la fiscal y hablar un poco de esa política sobre los exámenes preliminares, que me parece muy importante como un aporte que ella hizo. Entonces ya venimos en unos minutos. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos en el programa Monitor de Derechos Humanos, hoy 23 de junio de 2021, con Calixto Ávila, con quien estamos hablando de qué esperar de la actuación del fiscal, habida cuenta pues del cambio en el bullpen de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Y quedamos con el tema de un balance de la gestión de la señora Fatou Bensouda, y yo diría que uno de los grandes aportes que ella ha dado es ese documento de 2013 sobre la política general de exámenes preliminares, ¿no? Que es donde estamos insertos ahora en la situación 1 de Venezuela y también en la situación 2 de Venezuela. Pero estamos hablando de la situación 1 y quisiera que nos concentráramos en esto, ¿no? Porque es justamente uno de los temas de mayor debate en Venezuela, habida cuenta que mucha gente ni siquiera sabe cómo nació esto. ¿Tú puedes decirnos cómo nació esta investigación? Si fue por presión pública, si fue por las denuncias, fue por causa de la propia fiscal, cuándo ocurrió lo de los estados partes que hicieron la remisión, en fin, un poco reconstruir esa etapa inicial para entender qué ha hecho la gestión, durante su gestión, la señora Fatou Bensouda. Adelante, Calixto. Sí, Fernando, bueno, el caso de Venezuela es una de las cosas que hay que señalar con el tema de Fatou Bensouda. La fiscal Fatou Bensouda fue la que inició motu propio la investigación sobre el examen preliminar, porque aquí hay que usar bien los términos. Vamos a hablar siempre de examen preliminar. La investigación es la etapa que sigue ante la Corte Penal Internacional. Entonces, si digo investigación refiriéndome al trabajo, está más bien al trabajo investigativo, pero está el examen preliminar sobre Venezuela 1, ¿no? El examen preliminar Venezuela 1 fue iniciado motu propio por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahí hay que recordar que los exámenes preliminares tienen 4 posibilidades para ser iniciados. La primera posibilidad es que el fiscal inicie motu propio por sí mismo o por sí misma la investigación. La segunda es que un Estado remita o un grupo de Estados remitan la situación. La tercera es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita también, o solicita que se investigue, que se abra la investigación. Y la cuarta es que un Estado él mismo solicite que se abra una investigación en su territorio. Esa es la cuarta situación. Entonces, la fiscal Fatou Bensouda inició ella el examen preliminar el 8 de febrero del 2018. Y lo inició con base en una serie de información recibida, ¿no? Entre ellas, y hay que decirlo, estuvo la remisión que hizo la fiscal venezolana, ahora en el exilio, la señora Ortega, ¿no? Luisa Ortega, el 17 de noviembre del 2017. Ella remitió una serie de información, que es una información confidencial, así que lo único que uno conoce es por los medios de comunicación que remitió y mencionó, inclusive, según algunos medios de comunicación, a 4 generales y al señor Maduro dentro de esa investigación, digamos, pero eso es lo que sale de los medios de comunicación, pero digamos que esa remisión se queda como una remisión que está, por lo menos lo que tiene la Corte, la fiscal, pues es una remisión, digamos, de carácter confidencial. La Corte maneja, tiene un deber la fiscal tiene un deber de confidencialidad sobre la información recibida por obvias razones. Está investigando crímenes de guerra, crímenes de genocidio en algunos casos, si se abre alguna investigación por genocidio y crímenes contra la humanidad, más el crimen de agresión, ¿no? Que es un crimen más reciente. Claro. Pero tiene ese deber. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Venezuela?
después de que la fiscal, la señora Fatou Bensouda, abrió motu propio el examen, en septiembre del mismo año, ya lo abrió en febrero del 2018, en septiembre 6 estados remiten también información, ¿ya? Y esos 6 estados son Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina. Argentina sabemos que se ha retirado, ha anunciado que se retira, pero el retiro de Argentina que fue anunciado no tiene ningún impacto en el procedimiento. Eso hay que decirlo clarísimo. Se trata de un retiro más producto, al parecer, de algún tipo de negociación política para tener un impacto en el mismo proceso ante la fiscalía, pero digamos que no tiene absolutamente ningún impacto en esa decisión. Entonces, esta remisión de estos 6 estados, pues lo que viene es a fortalecer el dossier, el examen preliminar. Y lo viene a cambiar un poquitico en términos de procedimiento, porque esto significa que la Fiscalía puede abrir la investigación sin necesidad de ser autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Es decir, la Fiscalía, gracias a la remisión de los estados, si hubiera quedado solamente la fiscal que hubiera abierto el examen preliminar sin que motu propio y nada más, tendría que pedir una autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir la investigación. La remisión de los estados lo que hace es cambiar eso y permitirle a la fiscal motu propio pedir que se abra la investigación. Sin necesidad de abrir la investigación, perdón. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que fue anunciada, salió la fiscal anunció que había solicitado la apertura de investigación en el caso de Filipinas. Y eso es importante decirlo porque en el caso de Filipinas también lo abre motu propio ella y en ese caso necesita la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrirlo. Filipinas y Venezuela empezaron en el mismo momento. Y fíjate que Filipinas ya, la fiscal ya pide autorización para abrir investigación. Era lo que esperábamos que la fiscal anunciara ella, no permiso, no autorización de la sala, sino que abría la investigación. Esa era es la diferencia entre las dos, ¿no? Así que eso ocurrió durante todo este tiempo. La última actuación de la fiscal oficial sobre el contenido, pues aparte de una comunicación que dejó ya dejando su cargo, fue el informe de diciembre del año pasado, que es el informe de gestión que hace el fiscal cada año ante la Asamblea de Estados Partes, que tiene lugar en La Haya y en Nueva York en el mes de diciembre. Entonces la fiscal en ese momento anunció oficialmente en qué estado se encontraba el expediente Venezuela 2, y allí ella lo dijo con claridad que existían fundamentos razonables para creer que por lo menos desde abril del 2017, y yo leo ahí porque es una lectura muy importante hacerla porque es precisa, muy precisa, decía, autoridades civiles desde ese momento, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otras formas de privación grave de la libertad, y dentro de esos crímenes esos crímenes podrían estar relacionados con otro crimen que es el crimen de tortura, ¿ya? El crimen de violación y otras formas de violencia sexual o gravedad comparable, y el crimen de persecución a un grupo o colectividad con identidad propia fundada, y esto es importante, en motivos políticos. Es decir, ese grupo está caracterizado por haber sido perseguidos por motivos políticos. Y eso es muy importante, porque esto viene a categorizar toda la situación de los presos políticos en Venezuela en este momento está bajo la lupa de la Fiscalía. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Y como te decía antes, también ha puesto la lupa sobre los crímenes de violencia sexual cometidos en particular sobre las personas privadas de la libertad, por lo menos según el enunciado de la Fiscalía en este momento. Entonces, bueno, ella ha anunciado esto y ha sido clara también en decir que los miembros de los posibles responsables, y esto es muy importante, de esos crímenes podrían pertenecer a la Policía Nacional Bolivariana, al SEBIN, a la DIGESIM, a las FAES, al CICPC, a la Guardia Nacional, al CONAS
y a las Fuerzas Armadas Nacionales y a otras unidades de las Fuerzas Armadas Nacionales bolivarianas. Entonces ya ha identificado en ese momento varios de los órganos de seguridad del Estado, y además se refiere a que la información disponible también le permite saber que hay algunos, que junto a los miembros de las fuerzas de seguridad existieron grupos de individuos a favor del gobierno, dice claramente la fiscal en diciembre, individuos a favor del gobierno que participaron en la represión a los opositores, lo dice claramente, represión de opositores del gobierno de Venezuela. Y ahí está poniendo la lupa en los colectivos, ¿ya? Y las estructuras paramilitares en Venezuela. Y en eso hay una declaración muy importante de la fiscal en diciembre. Dice que en relación al presunto rol de los actores mencionados, dice, el caso o los potenciales casos identificados por la Fiscalía no estarán limitados, y esto lo cito textualmente, no estarán limitados a estas personas o grupos de personas, y se procurará examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables de tales crímenes. Eso es muy importante, porque ahí ella está diciendo, los autores materiales, y eso es no es porque ella lo diga, es la tradición jurídica de la Corte Penal Internacional es poner la lupa en las cadenas de mando, en los más altos responsables. Lo ha hecho en muchísimos otros casos, y son a esos altos responsables los que durante años son buscados, son presos y remitidos a la Haya para que puedan ser enjuiciados, objeto de una imputación de cargos y luego de un juicio ante la Corte Penal Internacional. Entonces, digamos que eso es esos son los pasos del examen preliminar últimos conocidos, más la carta que ha dejado la fiscal, que se ha referido a la situación en Venezuela, y en donde ha dicho que había llegado a una decisión final, pero desafortunadamente por el recurso dilatorio y confidencial que introdujo el señor Tarek William Saab, ella se vio técnicamente impedida de anunciar. Habría sido muy irresponsable anunciar algo porque podría haber afectado su trabajo investigativo de todos estos años. Claro, y tiene que cumplir con el debido proceso. Nos quedan 2 minutos apenas, pero te voy a lanzar 3 preguntas fuertes para responderlas brevísimamente. ¿El fiscal abrirá la investigación? ¿No la abrirá? ¿Qué deben hacer las víctimas? ¿Y qué deben hacer las ONGs en esta expectativa? ¿Estamos en la despedida? Bueno, adelante, Calixto. El fiscal tiene plena autonomía para decidir. Probablemente no lo debe hacer antes de la Asamblea de diciembre, seguramente, de la Asamblea de Estados Partes, pero esperamos que una vez conozca el caso, porque tiene que adquirir algún conocimiento, pueda pronunciarse y que su decisión sea, como digo, sin necesidad de pedir autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, abrir la investigación y declarar abierta la investigación. Las víctimas tendrán entonces, una vez abierta la investigación, la posibilidad de participar en el proceso. Por lo pronto no pueden hacerlo porque no está permitido en la etapa de examen preliminar. Pero y pueden las organizaciones pueden informar, claro. Lo que no pueden hacer es constituirse como integrarse a la parte. Eso, pero por supuesto es lo que han venido haciendo las víctimas hasta el momento, y por eso es que tenemos un examen preliminar tan sólido en el caso de Venezuela 1. Y por supuesto las organizaciones son indispensables que continúen documentando, continúen también apoyando a las víctimas y enviando información a la Fiscalía, porque la Fiscalía mantiene plenamente sus facultades investigativas. El recurso del señor Tarek William Saab solamente fue para ganar tiempo, pero en ninguna forma afecta las plenas facultades investigativas de la Fiscalía en el caso de Venezuela 1. Pues yo creo, Calixto, que has hecho un balance extraordinario en muy poco tiempo, muy apretadamente, pero muy completo, de todas las vicisitudes de este proceso y de esta fase ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Yo tengo la expectativa de que sí se va a abrir la investigación. Creo, igual que tú, que ha sido muy sólida en los aportes de las ONGs y de las víctimas, y también veo pues que el gobierno está litigando fuertemente, ¿no? Maniobras dilatorias siempre, que no van al fondo y que buscan ganar tiempo. Vamos a estar muy atentos, Calixto. Seguramente volveremos a conversar en un futuro
y quisiera agradecerte la disposición para cooperar con nosotros en esta difusión. Y bueno, estaremos pendientes de volverte a invitar y con gusto hablar nuevamente de este tema y de otros temas, ¿no? Quedan muchos otros temas sobre derechos humanos sobre los cuales hablar. Un abrazo, Calixto, y hasta otra oportunidad. Bueno, Fernando, muchas gracias. Un placer participar en tu programa. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.